Estamos comunicados con Gerardo Rabinovich, es el vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, un experto en materia energética. ¿Cómo le va, Rabinovich? Un gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Gerardo, gracias por este contacto. Me gustaría que me cuente un poquito qué evaluación hace de estos cortes de energía que hubo en las últimas horas, de lo que ha dicho Capitanich en estas dos últimas conferencias de prensa en relación a los problemas que ha habido con los cortes, primero sugiriéndole a la gente que ponga el aire a más de 24 grados, ahora también dando a entender que podría irse un esquema de cortes programados. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, la visión es muy negativa y muestra que el deterioro del sector eléctrico de nuestro país y del sector energético en general va aumentando año a año, a pesar que los funcionarios nos transmiten otro mensaje respecto a que no nos preocupemos. Lamentablemente la realidad muestra otra cosa. El esquema de cortes rotativos que planteó el ministro, el jefe de gabinete, es un esquema ya como una instancia previa a una, digamos, a un corte más profundo y más prolongado, ¿no? Hacía muchos años que en Argentina esto ya no pasaba. Y la verdad es que los motivos por los cuales esto está ocurriendo o que aducen los funcionarios no son motivos que para especialistas o que para operadores del sector energético sean extremos. Hemos estado 2, 3 días, temperaturas altas, sí, 34, 35 grados, pero que normalmente pueden ser previstas por los operadores del sector. El tema es que el sector está tan desprotegido, tan desbalanceado y tan desarticulado después de una gestión de 10 años que podemos calificar como muy mala, lamentablemente. Hoy nos enfrentamos a una vulnerabilidad tremenda que, como en algún momento habíamos alertado y habíamos sido descalificados también por los funcionarios, ya afecta la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Rabinovich, el déficit energético del que tanto se habla en estos últimos tiempos y la importación de energía, ¿no?, que está entre 13.000 millones, un déficit de energía cercano a los 7.000, ¿está relacionado con los faltantes de luz, con los apagones de estas últimas horas, o el tema eléctrico está de alguna forma disociado de la cuestión energética? No, está asociado, no, digamos, el sector energético, y esto, digamos, es importante que se entienda, funciona como un sector articulado en todas sus ramas. Se genera energía eléctrica con gas natural, se genera energía eléctrica con gasoil, son productos que se importan, es muy caro y, digamos, los subsidios que han crecido como bola de nieve sirven para pagar esas importaciones. El dinero que se está gastando en eso se resta de las posibles inversiones para hacer crecer la capacidad del sector y atender el crecimiento de la demanda. Es un problema del sector energético de múltiples dimensiones que no están separadas. El sector eléctrico es en este momento el más castigado. Probablemente se haya desatendido muchas tareas que fueron anunciadas y que vuelven reiterativamente cada vez que hay un problema de esta gravedad. El problema de la eficiencia energética, de decirle a los ciudadanos que no usen el aire acondicionado, es una señal contradictoria con la señal de precios que recibe el mismo consumidor, la señal económica por la cual el gobierno dice que hay que alentar el consumo, y alentar el consumo implica comprar bienes, electrodomésticos, split, pero también heladeras, lavarropas, etcétera. Está asociado al crecimiento del consumo de energía eléctrica. Entonces no se le puede decir ahora al usuario que no use esos bienes para los que fue alentado a consumir, porque ya la energía eléctrica no alcanza. El ciudadano... Rabinovich, ahora
Te lo interrumpo en este punto porque está bien clarito cuál es su planteo. Sí, ¿Esto se soluciona con un tema tarifario? En ambos, no, se lo pregunto en dos sentidos. Si cobro más tarifa, la gente va a tener un desaliento para consumir porque se va a cuidar más. Y si cobro más tarifa, las empresas podrían tener más dinero para invertir y que no suceda lo que está pasando. Digamos, ¿se soluciona con aumentar, no sé, 200% las tarifas de electricidad? no, No. no. ¿Por qué? Porque por lo que le explicaba antes, el sector energético es un sector complejo, no está asociado a una sola variable. No es que aumente la tarifa y mágicamente esa plata vaya dirigida a invertir y aumentar la capacidad y mágicamente el año que viene tengamos la energía que hoy nos falta. Construir una central eléctrica lleva 4 años, 3 años si uno quiere como mucho. Conseguir su financiamiento es largo, los periodos de construcción también. Los planes de eficiencia energética son planes sobre los cuales hay que trabajar 24 horas al día, 365 días al año, y desde el Estado asignar recursos humanos y recursos económicos. Las importaciones de combustibles, tanto gas natural como gasoil, van a continuar, y el desarrollo de nuevos yacimientos también entraña periodos largos. Entonces, una medida aislada que al contrario puede ser hasta contraproducente porque puede producir, más allá de lo que usted decía, retracción en el consumo, puede producir una espiral inflacionaria inmanejable. Ya lo hemos vivido en Argentina en otros años. No, incluso hasta, yo le diría, no es aconsejable. Lo que es aconsejable es formular una nueva política energética con nuevos funcionarios que inspiren confianza para llevarla adelante. Estos funcionarios que hace 10 años que llevan adelante el sector han demostrado que no son capaces de cambiar estas políticas que han llevado al sector energético a una situación muy complicada. Entonces no es un tema tan simple como para decir hay que incrementar las tarifas a Claro. 200, 300, porque tampoco está probado que esa medida aislada sea beneficiosa incluso para el sector energético. Yo le diría que, digamos, el sector energético está viviendo esta crisis ya hace largos años. El punto de inflexión, yo lo tengo muy claro porque fue el año 2007, lo tengo claro por un hecho anecdótico. Fue el único año del siglo, digamos, en el que nevó en Buenos Aires. Ese año estuvimos al borde del colapso energético, y bueno, alguna situación y nuevas inversiones que surgieron del Estado permitieron salir de ese problema, pero el Estado no tiene los recursos necesarios para poder satisfacer continuamente el crecimiento y la expansión del sector. Necesita aportes del sector privado, necesita financiamiento externo, y las políticas que actualmente se han implementado y que están en vigor en el sector no alientan esas medidas. La negación del problema permanente por parte de los funcionarios, aunque íntimamente sepan que tienen un problema serio, la negación ante la opinión pública ha lanzado señales contradictorias. Por lo tanto, yo creo que no son medidas simples las que tiene que... No, está claro que esto viene de un deterioro de muchos años, ¿no? Es sorprendente, Rabinovich, que haya que pedirle electricidad prestada a Uruguay, porque, quiero decir esto, Uruguay también tuvo altas temperaturas, también ha aumentado la demanda interna en los últimos años, y sin embargo, aparentemente está en una condición superavitaria y nos están vendiendo electricidad. Algo que antes hacía Brasil. Evidentemente Brasil tampoco nos puede vender electricidad y hubo que recurrir a Uruguay. Bueno, digamos, lo que usted dice es interesante. El sector eléctrico históricamente ha trabajado muy cooperativamente en América del Sur, sobre todo el triángulo Argentina, Brasil, Uruguay, para compensar faltantes que un país pudiera tener y que otro pudiera aportar. En este caso, digamos, Uruguay tuvo una situación muy complicada hace unos años atrás respecto a su abastecimiento. Ellos tienen un alto componente de abastecimiento hídrico, y en ese momento Argentina pudo, a través de Salto Grande, ayudar al sistema eléctrico uruguayo, pero también venderle energía eléctrica a precios exorbitantes,
que hizo que los uruguayos desarrollaran políticas de expansión de su capacidad y de, digamos, incorporación de energías renovables, eólicas. Tiene un proceso muy interesante Uruguay y hoy, a partir de ese problema y que sus autoridades supieron tomarlo y llevarlo adelante, tienen un pequeño excedente para venderle a la Argentina. Ojo, se lo van a vender en las mismas condiciones que Argentina se lo vendió en el momento de dificultades a Uruguay, caro. Claro. Que tanto y lo que me llama la atención de lo que usted dice es que no reeditemos los acuerdos compensados que tuvimos en su momento. Hace 2 años atrás yo recuerdo que Brasil nos entregaba entre 2.000 y 2.500 megavatios y hoy ante esta situación no veo que los funcionarios argentinos como en otros años hayan viajado a Brasil y hayan alcanzado acuerdos de intercambios compensados o de compra de energía que pudiera tener Brasil. Brasil no tengo noticias de que estén con problemas de abastecimiento en estos días, por lo tanto me parece que también ahí hay otro problema de gestión de cortísimo plazo en el cual me parece que nuestras autoridades han subestimado el problema, ¿no? Rabinovich, lo último, se viene hablando mucho o uno recuerda los episodios de cortes programados de Raúl Alfonsín. ¿Estamos ante una situación similar? ¿Es parecido? ¿Qué pros y contras hubo con aquellos cortes programados en los fines de los años 80? Mire, los cortes programados de fines de los años 80, nosotros hemos hecho un trabajo al respecto. Nosotros los calificamos como cortes coyunturales porque se debieron a 2 situaciones muy claras. Primero, baja hidraulicidad en los ríos de la Patagonia. Estaban en ese momento, ustedes por ahí recuerdan, casi muy bajo el embalse del Chocón, en fin, y además indisponibilidad muy alta en las centrales térmicas de aquí del puerto. Pasados 6 meses, los ríos volvieron a hacer sus aportes normales y esos cortes rotativos quedaron en la historia. En este momento tenemos un problema que me parece que es más estructural, porque lo que nos está faltando es capacidad del parque eléctrico para atender a la demanda. Y entonces este tema no se va a resolver con que los ríos nos aporten más agua, sino que se va a resolver con fuertes inversiones en la expansión de la capacidad y eso va a llevar unos cuantos años. Por lo tanto, me parece que el episodio tan doloroso que tiene mucho que ver con el posterior desenlace del gobierno del doctor Alfonsín, digamos, probablemente se reedite, pero con un componente estructural que va a requerir un poco más de tiempo para poder superarlo. Claro, quedó emparentado por ahí aquellos cortes, como usted dice, coyunturales de la época de Alfonsín, con la hiperinflación, con una salida adelantada del gobierno. Tal vez fue fortuito, ¿no? Podría haber sucedido incluso en una época de bonanza económica. No, yo no creo que sea fortuito, porque un episodio similar tuvo Fernando Enrique Cardoso en el año 2000. Si ustedes recuerdan, en el año 2000 aplicó una serie de medidas muy draconianas para reducir el consumo porque tampoco tenían agua en los embalses y amenaza de blackout y de cortes, y eso le costó la elección con Lula a Fernando Enrique Cardoso. Y también el gobernador de California, allá por el 2000 y algo, también tuvo un problema, ¿se acuerdan?, con la Enron, etcétera, y algunos problemas de cortes que le costó la gobernación. Es decir, el tema eléctrico es un tema que puede ser solucionado por los funcionarios, pero cuando falta la energía eléctrica, la gente se enoja y la memoria es larga y no le perdona al poder político la falta de previsión de haberlo llevado a una situación complicada. Gerardo Rabinovich, un gran gusto, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes igualmente.